y vamos a dar inicio a la entrevista El método científico como un asunto político, el caso del autismo, a cargo de la Universidad de Antioquia, Colombia. Este espacio será moderado por el doctor Marlon Cortés Palominos, académico de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Colombia. Profesor, adelante, el tiempo es suyo. Dispone de 60 minutos para esta presentación. Gracias, Cecilia. Tal vez un poco menos. Tú me indicas, Cecilia, cuando vayan más o menos 45, 50 minutos. ¿Cómo no? Quedo atenta. Te agradezco. Voy a compartir pantalla para mostrar un poco algo para iniciar. Estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Cecilia. Perfecto, Marlon. Sí, perfecto. Bien. Buena mañana, buena tarde a todos. Vamos a presentar un tema, más que un libro, un tema. El título que elegimos para esta entrevista es El método científico como un asunto político. Y específicamente haremos algunas puntadas en relación a el caso del autismo. El entrevistado es Iván Ruiz Acero, psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, coordinador del Grupo de Investigación sobre Psicosis y Autismos de la Sección Clínica de Barcelona del Instituto del Campo Freudiano. Es fundador y presidente de la Asociación TEADIR, es una asociación de familiares de personas con autismo. Es autor de los libros Otras Voces Escritas y el otro libro No Todo sobre el Autismo, junto con Neus Carbonell. También es el compilador del libro La Evidencia Científica y Autismo, publicado en Gredos 2020. Realizador y productor del film Otras Voces alrededor del autismo. Publica regularmente en revistas específicas como El Psicoanálisis, la revista de la Causa Freudiana y Atenea Digital. Bien, Iván, ¿qué tal? ¿Prendes micrófono? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por esta invitación desde el otro lado del Atlántico. Sí, Cecilia decía que nos íbamos para Colombia, pero realmente, bueno, yo estoy en Colombia, Iván está en España. Bien, Iván, digo una pequeña introducción antes de que comencemos a conversar. Y esa pequeña introducción tiene que ver con el hecho de que, digamos, este evento que lidera el Centro Latinoamericano de Educación Inclusiva, de algún modo tiene una apuesta a la que yo le pondría dos palabras que de algún modo puedo sentir como cierta empatía por ellas. Dos palabras, una la interculturalidad y otra palabra la decolonialidad. Te conozco desde hace bastantes años, conozco todo tu trabajo en autismo, y me interesó que estuvieras en este evento, sobre todo por el libro que presenté en la diapositiva, Evidencia Científica y Autismo, porque, digamos, en este contexto de este evento latinoamericano, hablamos de unas ciertas epistemologías hegemónicas, ¿cierto? Que a veces callan otras epistemologías, otras maneras de comprender ciertos asuntos. Bien, por eso entonces yo comenzaría con una pregunta en principio simple.
que sería la siguiente. Esa es sintagma, evidencia científica. Aparece en periódicos, televisión, en redes, como poseedora de la verdad, ¿cierto? La pregunta con la que yo comenzaría sería, ¿por qué le creemos tanto cuando alguien dice eso es una evidencia científica? Dale, contanos a partir del libro que escribiste, de tu trabajo como psicoanalista con el autismo, ¿por qué le creemos tanto a ese sintagma? Bien, gracias Marlon por la presentación y por la preparación de esta conversación alrededor de este libro. Voy a decir lo que yo he podido entender hasta ahora sobre esta cuestión, pero querría hacer un breve preámbulo para decir que estoy feliz de poder participar en este simposio porque me parece que hay por lo que he podido ver, por supuesto no lo he podido seguir, pero por informaciones que me ha enviado Marlon, lo que él me ha explicado y por la ponencia anterior, me parece que hay un esfuerzo de búsqueda, hay una búsqueda por encontrar lo que puede ayudar a un sujeto autista a incluirse en un entorno escolar o, de manera mucho más general, hay una búsqueda sobre un real que insiste, que es el autismo, es decir, el autismo como aquello que es refractario a el vínculo, refractario a la entrada en el mundo, es refractario a dejar entrar al otro, ¿no? en la vida del sujeto que lleva este diagnóstico, que se encuentra en esta posición autística. Entonces, me sumo a esta búsqueda, a este Wunsch, como diría Freud, a este deseo, a este anhelo de encontrar las maneras posibles para encontrarnos con el sujeto autista allí donde está, ¿no? No en los ideales de la época, no en los ideales educativos, no en los ideales de la ciencia, sino allí donde el sujeto se encuentra. Y en ese sentido, quiero decir que mi intervención aquí es a partir de mi interés por la clínica, por el encuentro con sujetos llamados autistas, y sobre todo aquellos que plantean unas dificultades radicales, diría yo, en el vínculo con los otros. Entonces, en este interés por la clínica... Iván, antes de que sigas, Sí, digamos, sí. estamos suponiendo que la gente tiene una cierta idea de autismo. En algún momento, no sé si ya podrías decirnos un poquito, porque ya empezaste a decir refractario al vínculo, como un poquito, por si de pronto alguien no está muy familiarizado con el asunto, en relación digamos, cómo podríamos definir un poco el autismo, si es que pues, ya empezaste por esa puerta del autismo. Para los psicoanalistas y para los psicoanalistas que nos orientamos en los trabajos, en la investigación, en la enseñanza de Jacques Lacan, psicoanalista francés, el autismo, podemos decir que el autismo es el estado nativo de todo ser humano. Es decir, el ser humano nace en una posición autística, es decir, el otro no está construido todavía. Es por medio de muchos recursos que los adultos, que las madres, que los padres usan para dirigirse a su recién nacido, es gracias a todos estos esfuerzos que un niño va a reconocerlos, va a distinguirlos, va a diferenciarlos de otros, va a apreciar su mirada, va a apreciar su contacto, va a apreciar su trato amoroso, va a identificarse con uno, con otro, va a interesarse por el lenguaje, va a empezar a hablar, va a empezar a vincular, etcétera, etcétera. Pero inicialmente el autismo plantea un estado del sujeto por venir, un estado en el que el otro no está.
todavía constituido como tal. ¿Qué es lo que observamos entonces en aquellos casos que nosotros denominamos autistas, ¿no? O en los casos de sujetos adultos que ellos mismos se denominan autistas? Lo que encontramos es que ese núcleo que no llega digamos, a dejarse tocar por el vínculo, por el trato con el otro, por el lenguaje, por eso permanece en la vida de ese ser humano de una manera, digamos, muy presente, incluso que puede ser, la presencia de este autismo puede ser masiva, hasta el punto de que haya sujetos que quizás ahora ya no son tantos como antes, pero todavía hay sujetos que llegan a la adolescencia o a la edad adulta sin pronunciar palabras. Por supuesto, entienden todo lo que se dice, saben en qué consiste cada actividad o cada momento en el que viven, pero no hay la entrada, no hay la aceptación de entrar en el uso de la palabra. Entonces, el autismo para el psicoanálisis en realidad no es nada nuevo en la vida de un sujeto. Al revés, es lo que había de entrada, lo que estaba al inicio, que no se dejó transformar, que no se dejó mutar por el lenguaje, por la aparición del lenguaje y por la entrada en el vínculo con los adultos. O sea que esencialmente el ser humano no es un ser social, digamos, No. esencialmente, originariamente, inicialmente. Originariamente, efectivamente. Sí, en fin, hay estudios y hay estudios interesantes, ¿no? que se han hecho sobre los efectos de un entorno social en un niño muy pequeñito, en los niños pequeños, en los infants, antes de la aparición del lenguaje, los efectos que puede producir el hecho de que no haya un interés particularizado de los adultos hacia ese niño o hacia esa niña, hacia ese infant. La experiencia, por ejemplo, de algunos orfanatos en los que los cuidados básicos se daban, pero no había un interés particularizado de un adulto por ese niño que acababa de llegar al orfanato, ese infant, ¿no? Ese niño pequeño, y eso producía que, digamos, orgánicamente, fisiológicamente, ese niño crecía, pero la entrada en el vínculo con los otros se volvía problemática o no se llegaba a producir, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque normalmente las familias no se forman para tener hijos. Los padres y las madres no hacen una carrera de 5 años en la facultad para criar a un hijo. Lo hacen fundamentalmente por su experiencia como hijos y después por las identificaciones con otros padres, con otras madres, por el discurso social que hay sobre la maternidad y la paternidad. Pero lo hacen también con una tranquilidad, con una cierta tranquilidad, y es la tranquilidad de saber que los niños, como se dice, que los niños crecen solos. Hay este dicho que está muy presente en algunas culturas, los niños crecen solos. Y es verdad, los padres no tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para que un niño entre en la regulación, en los esfínteres, en la regulación de la comida, en los hábitos de higiene, en el aprendizaje, etc. Hay que estar allí, hay que sostenerlo, hay que desearlo, pero la cosa va sola. El autismo lo que plantea una gran contradicción, una gran paradoja este dicho, los niños crecen solos. Y es cuando hay un niño, una niña que se detiene en el proceso de llegar a constituirse como un sujeto de pleno derecho. Entonces, este es el punto que nos interesa, que me interesa a mí como psicoanalista y como, digamos, director de una institución para el abordaje del autismo. ¿Qué pasa cuando hay ese punto de detención que hace que haya que inventar cosas nuevas para ayudar a ese niño o a esa niña a que entre en un proceso que debería haberse dado solo, entre comillas? En ese sentido, querría añadir algo al panel anterior, a la intervención anterior, que me ha parecido muy interesante sobre la cuestión de la inclusión.
es interesante como es un tema transatlántico, es decir, no es exclusivo de Latinoamérica, no es exclusivo de Europa. La pregunta, ¿cómo hacemos para que un niño que plantea dificultades importantes, cómo hacemos para que se incluya en la institución educativa, ¿no? Ahí hay algo que me gustaría añadir muy brevemente y después pasamos, por supuesto, a la pregunta que me hacías, Marlon. Pero querría decir que desde el psicoanálisis hay una perspectiva que no puede dejarse de lado. Y es que antes de esperar o de pretender que el niño o la niña se incluya, haga este proceso de inclusión en la institución educativa, es la institución la que debe incluirse primero en el mundo del niño. Y en este caso, con mayores dificultades porque el autista, el llamado autista, va a resistirse a toda intervención que venga del otro. Entonces, aquí el gran reto es, para poder optar a llegar a un momento de inclusión educativa, la pregunta es cómo hace la escuela, cómo hacen las universidades, cómo hacen toda institución educativa para incluirse en el mundo del llamado autista. Y eso, si no se da primero, es decir, es la misma lógica que el maternaje, que la crianza de un niño. No se puede esperar que un niño con 3 días de vida se adapte a... es decir, que se adapte al funcionamiento de la familia, coja el coche y lleve a su familia de un lugar a otro. No, primero los padres van a tener que estar por él, cuidarlo, amarlo, desearlo, ayudarle, el lenguaje, estudio, etcétera, etcétera. Y un día él va a adaptarse a las normas de la circulación, etcétera, etcétera, para poder incluirse a este nivel. A nivel educativo es exactamente la misma cuestión. Iván, ahí no importa que tal vez no sigamos todas las preguntas, porque me parece que tocas algo importante que estaría bien conversarlo en este momento. Y es como la lucha, y lo digo aquí en Colombia, la lucha por la que pasan los padres de familia de niños autistas cuando lo llevan a una institución y entonces la institución casi que lo único que hace es casi que ponerle queja a los papás, mire, pero es que su hijo no, mire, pero es que su hijo no, tal cosa, mire, pero es que su hijo no. Digamos, y tú estás, digamos, planteando de frente, digamos, una posición distinta a esa en la que la escuela casi que lo que tiene que hacer es moldear de entrada. No sé si eso es aquí en Colombia, no sé, contame si eso es también transatlántico, el hecho de que la institución educativa lo que quiera es moldear todo el tiempo. Sí, eso es transatlántico, es transcultural, es una problemática, la problemática de las familias en este punto que tú mencionas, se encuentra allí donde hay el rastro de lo humano, porque de lo que se espera de cualquier niño o cualquier niña es su adaptación, su aceptación, su consentimiento a incluirse en las instituciones que vienen que vienen en continuidad con la primera institución que es para el psicoanálisis la familia como primera institución, por más reducida que sea. Pero, ¿cuál es el problema del autismo? El problema del autismo es que esta identificación a lo comunitario, esta identificación al grupo humano que mantiene sus reglas en una organización discursiva de su funcionamiento, el autista dice no o lo actúa. Si dice que no, quizás ya es muy interesante eso que pueda decir que no. El problema es que el autista normalmente, a falta de poder decir no, actúa su no como un rechazo absoluto.
Entonces, la experiencia de las familias en Colombia, en México, en Argentina, en Barcelona y en Reykjavik es exactamente la misma. Cuando se encuentran con un hijo que actúa este no radical, ¿eh? Porque ese niño no cuenta con el margen necesario para aceptar la regulación de la institución en la que entra. Puede ser la escuela, pero puede ser un museo en el que no se pueden tocar las pinturas de Van Gogh, o puede ser cualquier lugar en el que hay una regulación de los vínculos, ¿no? Entonces, las familias llevan a su hijo a la escuela en cualquier lugar del mundo, y lo que se encuentran es que si el niño dice no a la escuela efectivamente se encuentra con un punto muy complicado, ¿eh? Y la escuela se queja de que ese niño no acepta esto, no acepta lo otro, no se sienta, no atiende, etc. Entonces, la experiencia de las familias es una experiencia absolutamente común en este punto. Vamos a ir tendiendo puentes y vamos yendo al punto central. El puente que quiero lanzar en este momento es que precisamente la apuesta educativa, y lo voy a decir oficial en Colombia, por ejemplo, es el ABA, es lo cognitivo-conductual. Ayer precisamente una familia llega con el diagnóstico de su hija y dice el neurólogo mandó terapia cognitivo-conductual, digamos, ese es un punto. Segundo, esa terapia cognitivo-conductual precisamente se desprende de la evidencia científica. Y ojo, cuando hablamos de asuntos educativos acordes a esa terapia, entonces nos encontramos con lo que llaman, incluso el protocolo colombiano habla de TEACH, que también tiene una relación directa con el ABA, con la evidencia científica. Bueno, cuéntanos un poco ese punto antes de llegar directamente a lo de la evidencia científica. ABA y TEACH. Ahí hay una cuestión, hay muchas cosas, ¿no? Que describes, digamos, el momento actual en los debates sobre los tratamientos, ¿no? para el autismo. El método ABA no es propiamente un método cognitivo-conductual, es un método claramente conductual, es decir, lo cognitivo no tiene un peso ahí, puede ser que un terapeuta lo tenga en cuenta o no, pero como tal el método ABA es un método que está pensado para la rectificación de la conducta. Es un método que surge de la domesticación, del amaestramiento de animales, que luego eso se traslada a las conductas humanas. Este salto de la investigación en animales a humanos lo vemos en muchas zonas, digamos, actuales de la ciencia. Es problemático cuando hablamos de la conducta humana. Ahí hay que, digamos, detenerse y entender bien de qué se trata. Pero querría decir una cosa de entrada. Los que llevamos un tiempo trabajando sobre todas las cuestiones que plantea el autismo, los casos, digamos, de dificultades serias de algunos sujetos para mantenerse en la vida con este diagnóstico, con la sintomatología que plantean, cuando trabajamos con las dificultades que se encuentran las familias, porque las familias, lo podemos decir así muy en general y suena como un todo completo, pero las familias están integradas por sujetos, cada uno de ellos, que responden a las dificultades que se encuentran de una manera absolutamente particular, ¿eh? Y hay a veces que las situaciones de autismo en una familia producen hacen estallar la familia como tal, hacen estallar la pareja parental,
¿no? De los padres y producen separaciones, etc. Entonces, las familias, los que trabajamos con familias nos damos cuenta de la complejidad que eso implica. Pero después está, evidentemente, todos los retos de la vida larga de un sujeto con autismo. Entonces, los que llevamos tiempo, ¿no? Viendo todas estas dificultades, al menos es mi caso, no estoy en condiciones de decir ABA no, psicoanálisis sí. No, o ABA no, teach sí, o teach no, no sé qué sí. No creo que eso lleve a ningún lugar realmente. ¿Por qué? Porque las familias, que son las primeras que buscan soluciones, que buscan profesionales que los acojan, que les atiendan, que den respuestas a la situación en la que están, buscan según sus propias sensibilidades. Claro. Entonces, si una familia cree que para su hijo autista le va a ir muy bien un tratamiento, un método ABA de 40 horas a la semana, de reeducación, de amaestramiento, de corrección de la conducta, de método castigo, ensayo-error, castigo-premio, bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es su elección y eso tendrá efectos. Tendrá efectos positivos, tendrá efectos negativos, pero no estamos en condiciones, me parece, y hay que sospechar de la ciencia o digamos de las corrientes científicas que digan el autismo es esto y por tanto el tratamiento es este otro. Hay que sospechar de eso porque el autismo es resistente a cualquier abordaje. Ahora, ¿qué planteamos desde el psicoanálisis? Desde el psicoanálisis lo que planteamos es que la conducta viene a ser, de algún modo, el cortocircuito de la palabra. Es decir, todo aquello que no puede ser hablado, que no puede ser pasado al lenguaje, cortocircuita el vínculo con el otro y es actuado por medio de la conducta. Con lo cual, ir a erradicar una conducta... Cuando dices actuado, da un ejemplo, Iván, porfa. Cuando dices actuado. Por ejemplo, el otro día una educadora que trabaja en una residencia para adultos con autismo y con otras cuestiones, discapacidades, etc., me explicaba, ella es educadora, pero coordina el equipo de educadores. Y entonces me explicaba que hay un hombre que vive allí en esta residencia de 30 y tantos años que de repente había ido a una educadora, la había cogido del pelo y la había estirado. No sé que en Colombia se dice de otra manera, estirar el pelo. O se dice así. Bien. El pelo. Bueno, se entiende, le agarró de los pelos y le estiró. Entonces, bueno, eso produjo, como es lógico en muchas instituciones, una pequeña conmoción entre el equipo de educadores, porque eso plantea, digamos, el pasaje al acto agresivo y entonces toda una movilización de la residencia para ver si se le castiga, si no se le castiga, cómo ponerle límites, si hay falta de límites o no. Pero esta educadora, que venía a supervisar este caso conmigo, me empezó a explicar un poco la historia de este sujeto. Es un hombre de 30 y pico años que vive desde hace muchos años en esa residencia y que hace 4 meses murieron sus padres. La madre vivía en la misma residencia en una planta inferior, en una plaza, digamos, para personas mayores, ¿no? Ancianas. Pero nadie le había dicho a este hombre que tanto el padre como la madre, a la que él iba a ver cada semana en el mismo edificio, habían muerto hacía 4 meses. Él se entera de esto, sabe de esto, en una reunión con la educadora y con la hermana de este hombre por teléfono, con manos libres, donde la educadora habla con la hermana y con él en presencia, y la hermana le dice, sin darse cuenta, no, esto no, porque ya no es así, porque desde que murieron mis padres, no sé qué, tal. Y entonces este sujeto escucha que se murieron sus padres. Y
lo que produce, él se levanta y dice no, 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 y se marcha. Al cabo de unas horas, en la residencia se propone, se define quiénes van a ir a la salida que se va a hacer al día siguiente, y a él le dicen que no va a poder ser porque no está pagada esa salida. No se ha pagado con dinero esa salida. Y este sujeto sabe que quien paga la salida son los padres, y aparece de nuevo la muerte de los padres. Y es en ese momento que él va a la educadora, le agarra de los pelos y le estira. Entonces, si lo que esta educadora planteaba es, si únicamente se toma en cuenta la conducta agresiva de este sujeto autista hacia una educadora, lo único que hay por hacer es una medida coercitiva, es una medida reeducativa, Claro. que es castigarlo, dejarle sin salida, lo que sea. Una perspectiva más allá de la conducta, que digamos la que desde el psicoanálisis podríamos sostener, es a qué responde esta conducta agresiva. Es decir, a qué agresividad responde la agresividad del sujeto. Y bien, es para plantearse, digamos, cómo se piensa el abordaje del autismo en un sujeto adulto al que por ser autista no se le dice que hace 4 meses murieron sus padres. Esta es una cuestión fundamental, es decir, para el psicoanálisis, ese señor hombre autista que vive en esa residencia es un sujeto al que le pasan cosas, es un sujeto que sufre, es un sujeto que es afectado por las cosas que pasan a su alrededor, sobre todo si es la muerte de los padres. Es afectado de una manera particular, seguramente él tiene sus propias maneras de expresar eso. Pero esto me hace llevar la cuestión al núcleo que tú planteabas. Es decir, si el autismo se considera un error, una cuestión, un problema orgánico, a nivel neuronal, por ejemplo, o neurofisiológico, la única, digamos, la propuesta de tratamiento que se hace es la reeducativa, porque la reeducación va a corregir allí donde hay un error, a nivel corporal, y lo que hay de corporal en una conducta, ¿no? como esta, o las estereotipias o otras conductas. Y entonces el salto que se produce aquí es lo que tú señalabas, y es lo que está en el libro, este libro Evidencia Científica y Autismo, una burbuja de certidumbre. El salto que se produce es que, primer paso, hay un desplazamiento de lo que es la evidencia científica. Evidencia científica en inglés viene del término evidence, que no es evidencia propiamente como en español. Evidence significa datos, recogida de datos, recopilación de pruebas. Pero en la traducción al castellano hay un salto ahí, porque lo que dice evidencia es que si es evidente no puede ser de otra manera. Entonces, primer punto, hay un salto de lo que es la metodología científica, que es una de las metodologías, la evidencia científica, que es la de recopilación de datos. Pero recopilación de datos no significa necesariamente que esos datos digan una verdad. Es recopilación de datos. Eso es la evidencia científica. Segundo punto. Una vez hecho este salto, se considera que la evidencia científica plantea evidencia, es decir, plantea verdades, y por tanto, y que esas verdades tienen que ver con una afectación en el neurodesarrollo. Estamos en ese punto ahora. Y tercer punto, dado que se considera que es una afectación en el neurodesarrollo, la terapia que conviene es la reeducativa. Entonces, lo que planteo en este libro, no lo planteo yo solo, es una compilación de textos muy interesantes realmente, de psicoanalistas que están, digamos, son punteros en
el seguimiento de los avances de la ciencia seria, lo que se plantea en este libro es estos 3 pasos que conducen tanto a familias como a profesionales a un punto sin salida. 3 pasos, me los me los dices sintéticamente. 3 pasos. El desplazamiento de la evidence, de los datos, a la evidencia, como si fuese una verdad. Por eso llamo burbuja de certidumbre en el libro, el título. Segundo paso, la certidumbre, la certeza, mejor dicho, estaría en una afectación en el neurodesarrollo. Una afectación para la cual no hay estudios científicos serios concluyentes sobre esto. Y ahora diré por qué. Y tercer paso, si es una afectación del neurodesarrollo, lo que conviene, lo que hay que recomendar es una terapia reeducativa. Que, digamos, haga desaprender las conductas mal aprendidas y incorpore conductas bien aprendidas. ¿Esto qué es? ¿Cómo se ejemplifica en la vida cotidiana de los sujetos autistas y sus familias o de los profesionales que trabajan? Pues que si hay un niño que aletea aquí arriba, le dicen que aquí arriba no, que mejor abajo. Y entonces nos encontramos en la institución en la que yo trabajo, niños que vienen de trabajos de mucho tiempo en terapias conductuales, ABA, por ejemplo, que hay un momento en que no se sabe dónde están, que los buscamos y resulta que están en el lavabo saltando y aleteando. Porque eso no lo pueden hacer delante de otros, no les dejan hacerlo así. Que no los vean. Exacto, para que no los vean. Entonces, hay un límite que el abordaje ABA o cognitivo-conductual en general no contempla, y es que si hay un sujeto que no responde positivamente a la aplicación de la técnica, ellos consideran que no es un problema de la técnica, es un problema de la gravedad del caso. Para el psicoanálisis, cuando hay algo que no funciona, de una intervención, digamos un modo de trabajar con el sujeto, etc., los psicoanalistas lo que hacemos es preguntarnos qué hay en lo que uno propone al sujeto que el sujeto no está dispuesto a aceptar. Es decir, la cuestión recae sobre los profesionales. Y esto es fundamental en las escuelas, por ejemplo. No me voy a extender sobre esto, pero creo que es fundamental que cuando hay un momento de agresividad o de angustia, hay que poderse preguntar qué pasó antes, qué hay en el contexto, en el ambiente en el que está el sujeto, que puede ser que no sea inmediato, que puede ser diferido, pero que el efecto es diferido y produce este fenómeno de angustia o de agresividad. Iván, me parece muy interesante el que traes esto de cuando hay un problema en la aplicación de la técnica, el problema es del paciente, de la gravedad del paciente. No sé si de ahí puedo derivar que todo lo que tenga el sintagma de evidencia científica no sé cómo decirlo, no permite el propio cuestionamiento. No sé si esa es una característica central de los científicos. Ok, ¿no? Es decir, la evidencia científica, como decía, es uno de los métodos digamos, de extracción de conclusiones a partir de las pruebas. Hay otros métodos, no solamente hay este, pero el método de la evidencia científica consiste en recopilar datos de muchas pruebas, muchos datos, y finalmente poder concluir algo que se impone por los datos. Ahora bien, la cuestión es cuando se extrae este método que proviene de la ciencia seria, cuando se extrae eso y se lleva al discurso común para sostener cualquier tipo de afirmación.
¿eh? Como dice la evidencia científica, y todo lo que venga después ya se lo da por hecho, no hay por qué cuestionarlo, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí siempre me interesa en el trabajo con las familias, por ejemplo, o con muchos profesionales también, que se les puede decir, la evidencia científica dice esto, dice que si hay un estereotipo hay que hacer tal cosa, dice que si la evidencia científica dice que si la alimentación no sé qué hay que hacer otra cosa. Finalmente, estas evidencias, o sea, estas recomendaciones que vendrían sostenidas por la evidencia científica, para las familias no tienen una utilidad cotidiana. Normalmente no les sirve eso. Para una familia que tiene un hijo con autismo, un autismo grave, no les sirve de nada que le digan que el autismo de su hijo viene por una afectación de varios cromosomas y que eso produce una afectación a nivel del neurodesarrollo que hace que produzca estas conductas. Para los científicos eso puede ser muy interesante, pero para las familias, incluso para muchos profesionales, no digamos en el campo de la educación, por ejemplo, esto no tiene una utilidad. La evidencia de las familias es la evidencia que ellos mismos van construyendo, con ayuda de los profesionales, pero es la recopilación, es la acumulación de ensayos, errores, de inventos que ellos han hecho, que van haciendo su propia evidencia, que esto va bien y que esto otro ya se sabe que no va bien. Y aquí hay un término que me gustaría añadir, que está en el libro también, y que me parece que es un desplazamiento que hacemos desde el psicoanálisis, porque para el abordaje de las problemáticas tan importantes que plantea el autismo, más que la evidencia científica, de lo que se trata es de ir a buscar la eficacia. ¿Qué es aquello que resulta eficaz para el día a día, para lo cotidiano de las familias o de las instituciones educativas o de ámbito social o de salud mental, que para aquellos profesionales que trabajan allí? Me parece que esto está más cerca de la experiencia de los sujetos y de los adultos que trabajan con ellos que no, al menos en este momento, los estudios científicos. Y que sobre esto querría añadir una última cosa, Marlon, quizás tenga que ver con algo que bueno, habíamos conversado que te interesaba plantear. Bueno, si quieres, Marlon, plantéalo tú y después te respondo. Sí, si sigo en la vía de la ciencia, cuando se habla de autismo, en el mundo mediático se dice, no, es que eso es genético. Sí, es decir, como que hay una verdad ahí como en el sentido común alrededor de lo genético. Eso, no sé, ¿qué palabrita podrías decir alrededor? Porque en tu libro está una traducción de un libro de François Sermet, a cada quien su genoma, y una palabrita al respecto sería interesante. Sí, en estos momentos sostener que el autismo está sobredeterminado por la constitución del genoma del sujeto, del individuo, digamos, o por su estructura, funcionamiento neuronal, es lo mismo que decir que yo hablo y digo lo que digo, me presento como ustedes me ven, por una determinación en mi genoma y en mi funcionamiento del neurodesarrollo. Es exactamente lo mismo. Es decir, no hay en estos momentos una imagen que describa el autismo. No hay una imagen, digamos, que sea resultante de las investigaciones científicas sobre la etiología del autismo en este momento. Las definiciones que ustedes van a encontrar en
muchos lugares. Si van, por ejemplo, a la página de la Organización Mundial de la Salud, cuando se refieren al autismo, hay un documento muy interesante publicado en la página de la OMS recientemente. Allí se dice esto, se dice el autismo corresponde a un trastorno del neurodesarrollo del que todavía no se conocen las causas. Es una frase con un contrasentido en su mismo enunciado, porque no se puede aseverar dónde está la afectación si no se pueden demostrar las causas. Pero, digamos, esto entra dentro, digamos, de la burbuja de certidumbre que necesitamos los seres humanos para funcionar, para movernos, es una especie de palanca, apoyarnos en esta certidumbre para continuar, ¿no? Esto mismo sucede en el resto de diagnósticos de salud mental, por otra parte. Ahora bien... Dale, Leslie. Sí, entonces es cierto que no podemos extraer o reservar otro tipo de afectación orgánica para el autista, para el llamado autista, que no sea a partir de su constitución del genoma o de su funcionamiento neuronal. Es cierto, pero en estos momentos no hay pruebas concluyentes. ¿Y por qué? Y esta es la cuestión a la que me quería referir antes y que ahora me das pie. Porque en estos momentos el trastorno del espectro autista, ya no estamos hablando del autismo de Kanner ni del autismo de Asperger. En este momento de lo que hablamos es de lo que se denomina el trastorno del espectro autista. Está así denominado en el último manual de diagnósticos en salud mental norteamericano, el DSM-5. Allí, en estos momentos, el TEA, el trastorno del espectro autista, es una variedad extraordinaria de síntomas que no permiten en este momento que podamos decir qué es el autismo. Porque en el espectro podemos encontrar desde sujetos que hablan, que tienen lenguaje, que se dirigen a los otros, pero que sus intereses son restrictivos y que la relación con los semejantes es problemática, hasta sujetos que han llegado a la edad adulta, que no hay lenguaje, que hay una dificultad muy importante en la regulación, de lo corporal, y que sus intereses no permiten ningún tipo de vínculo establecido previamente. Entonces, esta dispersión de los ítems diagnóstico hace que las investigaciones científicas serias en este momento sufran una desorientación radical, porque cuando se dice, según el estudio científico, el autismo sería una variación del cromosoma 18, en este momento hay que aclarar qué tipo de autismo y qué fenómeno dentro de ese tipo de autismo se ha estudiado. Pero lo que presenta la prensa y lo que después circula entre los profesionales y entre las asociaciones y entre las familias es que el autismo es una afectación del cromosoma 14. Entonces, esta dispersión en la clínica ha producido en este momento una desorientación en las investigaciones. Y eso está muy bien explicado en este texto de Ansermet y Jacobino que incluí en el volumen. Iván, te voy a hacer ya la última pregunta. Pensémoslo casi que en asunto, en una vía práctica. Digamos, la gente que está aquí fundamentalmente son educadores, ¿cierto? Y digamos, hay una apuesta por un sintagma que es la educación inclusiva. Digámoslo así, digamos, ¿cuál verdad les podrá ser útil a los maestros que piensan la educación inclusiva con el autismo?
Sí, decinos una palabra y una frase ahí sintética o una última intervención sintética para maestros que trabajan la educación inclusiva con autistas. Bien, es un tema absolutamente interesante. Para mí es un tema de investigación desde hace mucho tiempo y es un tema complejo y difícil de sintetizar, ¿no? Pero podría decir que hay algo que desde el psicoanálisis no puede ser obviado en el campo del autismo o de la inclusión educativa en chicos diría con autismo, pero cualquier problemática a nivel de salud mental, digamos, a nivel psíquico, ¿no? Y esta cuestión es muy simple, es que el diagnóstico no toca lo singular de un sujeto, nunca. Nunca un diagnóstico toca directamente lo singular de un sujeto, porque el diagnóstico está hecho para ir desde lo particular hacia lo general. Es decir, lo vemos en el diagnóstico, en el espectro del autismo. Es desde todos los casos posibles que plantean cuestiones a diversos niveles, extraer un diagnóstico para incluirlos. Pero en el momento en que incluimos todos esos sujetos en un diagnóstico, excluimos cada uno de esos singulares sujetos que fueron estudiados o que fueron tenidos en cuenta. Entonces, me parece... Cuando decís que el diagnóstico no toca lo singular, a ver, la expresión no toca, no me queda muy clara. No sé, te voy a decir lo que entiendo, que el diagnóstico no habla de lo singular. Ok. Efectivamente. Sí, exactamente es eso. Y eso lo verificamos, lo verifican los educadores cuando hablan con las familias. Tienen que hablar de Javier, de Jorge, de Margarita, de María, no pueden hablar de este autista. Las familias quieren reconocer en el discurso de los educadores, quieren reconocer a su hijo. Y para eso hay que hablar de él, hay que hablar de lo singular. Y hay que dejar de un lado el diagnóstico para poder hablar de ese sujeto. Entonces, esto es fundamental, porque en muchas ocasiones la presión que se ejerce sobre los educadores, la presión de la misma institución educativa, la presión de las propias familias que buscan resultado, la presión de los profesionales externos que le piden a la escuela que se ocupe de ciertas cosas que la escuela no puede ocuparse, y la presión del Estado que marca unas directrices, etcétera, y la presión de cada uno del educador mismo, ¿no? Que tiene sus propios ideales y sus propios propósitos. Toda esa gran presión recae sobre el educador, es decir, recae finalmente sobre el educando, ¿no? El sujeto, el llamado autista, que está ahí en el lugar de alumno, ¿no? Entonces, es fundamental deshacerse de todo el peso diagnóstico, porque si no, los educadores no pueden trabajar con el sujeto que tienen delante. Eso creo que es fundamental. Y si se trabaja con el sujeto que uno tiene enfrente suyo, lo que se van a producir, seguro, son invenciones. El propio niño o niña autista van a inventar cosas que el educador, en su posición, digamos, de escucha de eso singular que hay en ese niño o esa niña, va a poder darse cuenta, captarlo y tomarlo y digamos, tomarlo como una herramienta a conservar, como algo muy preciado para mantener en la escuela y para mantener en el vínculo que se crea entre ese niño, esa niña y el educador. Y las propias invenciones también de los educadores, que a veces se encuentran ante situaciones muy complejas y que, empujados por la angustia, bien, la angustia hay algunos que les paraliza. No es la mejor, digamos, el mejor tratamiento de la angustia no es la parálisis, sino que es ponerse a trabajar, ponerse a inventar. Y a veces los educadores
movidos por la angustia, se ponen a inventar y consiguen cosas inverosímiles que pueden después ser extrapoladas, ¿no?, a otros contextos, por ejemplo, al familiar. Entonces, hay un reto, me parece, en el abordaje del autismo en este momento, en el siglo XXI, que no está, a mi parecer, ni en las investigaciones científicas, ni tampoco en los abordajes de normalización o de normativización de los seres humanos. Para mí el reto está en la invención, en cómo inventamos con el llamado autista. Cómo inventamos algo que funcione, por más pequeño que sea, para poderlo después generalizar en su vida y que le sirva como un punto de apoyo a ese sujeto, en lo que vendrá en su devenir, ¿no? Muy bien, Iván. Algo que inventar para ese niño, para esa escuela, para esa familia. Iván, te agradezco mucho. Nos seguiremos viendo. Esto quedará grabado en el YouTube del CELEI. Seguro lo multiplicaremos por otros espacios. Muchas gracias a todos los que están aquí. La despedida, Iván. ¿Tuya? Muchas gracias a ¿Listo? todos. Bueno, chao, chao.